Informe 24, con Jania Novel. Vamos a hablar de nuestra región, de nuestro continente, específicamente vamos a hablar de Perú, que atraviesa una crisis política que ha puesto en jaque a sus instituciones democráticas. En los últimos años, el país ha visto una sucesión acelerada de presidentes, destituciones y protestas sociales que reflejan un profundo malestar ciudadano. Vamos a analizar este escenario y el rumbo de las elecciones con la periodista e internacionalista amiga de este espacio, Gabriela Vargas. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Gaby? Buena tarde. Muy buenas tardes, Jania. Pues aquí siguiendo con mucha atención estos resultados de la primera vuelta de Perú, Jania, que les quiero compartir. Por favor, ¿cómo explicar la situación? No sé si la inestabilidad, no sé cómo calificarlo, que hay política ahí constante en Perú. Vienen, van, se acusan, los meten a la cárcel, hay exiliados, regresan, aprenden o no aprenden. ¿Cómo lo leemos, Gaby? ¿Y por qué nos importaría Perú a México? Mira, me parece que hay un tema sistémico que se debe destacar. Perú desde hace casi 30 años es unicameral. Esto quiere decir que solo tiene una cámara y el poder ejecutivo. Y esto ha llevado en los últimos años, Jania, a que ambos ejerzan presión uno sobre el otro, porque hay mecanismos legales que lo permiten. Es decir, por ejemplo, si el Parlamento, en la Cámara de Diputados, equivaldría aquí, considera que hay una falta de confianza para el presidente, lo puede vacar, esa figura que tiene la vacancia el Perú, que permite eso, que puedan destituir al presidente cuando tienen un cuestionamiento moral, lo que esto signifique. Lo cual ha llevado a que evidentemente haya muchos encarcelamientos por supuestos e investigaciones de corrupción que han tenido los presidentes en el Perú. Sí. También lo ha tenido el propio presidente, o sea, está previsto legalmente que pueda disolver el Parlamento, tiene visos de ser un sistema parlamentario. Y esto que ha provocado pues esta inestabilidad que bien señalas, Jania, que los últimos 10 años ha llevado a que pasen 8 presidentes, o sea, imagínate, ¿no? Sin embargo, debemos decir que el Perú, con todo y en esta inestabilidad política, ha mantenido su estabilidad económica, y esto es muy importante. Y esto se debe a la autonomía de su Banco Central, Jania, que ha mantenido la política monetaria, las exportaciones que deben, es exportador de minerales. Entonces, es muy, muy particular el caso peruano, porque todo mundo pensaría que ante esta permanente inestabilidad política habría un efecto económico que le mantendría en rezago, lo cual no es así. Ya, ahí está la clave del asunto, ¿no? La independencia económica, su banco. Sí, así es, y siempre los equilibrios de poder. Ahora, es muy interesante esta elección, Jania, porque precisamente ante este desgaste político que ha provocado incluso un gran desencanto en los electores y las electoras, evidentemente ha habido una reforma reciente, el año pasado, una reforma política para que regrese nuevamente la bicameralidad. Es decir, ya va a haber una Cámara de Senadores que de alguna manera están apostando que dé mayor equilibrio y estabilidad a este sistema, donde ya sea el Ejecutivo quiere disolver, como lo intentó Castillo hace un par de años, o en su defecto el Parlamento quiera destituir al presidente. Sí. Al existir este Senado que ya fue votado y que tendremos resultados en los próximos días, se pretende darle ese equilibrio que ha faltado, ¿verdad?, en esta situación política, de manera que tenga mayor estabilidad el sistema político peruano. Pero bueno, pues ahora los propios resultados que están por definirse en la primera vuelta, pues tienen en vilo al país, Jania. ¿Quiénes están? Fíjate que tenemos, Fujimori, que ya despuntaba, ¿no? En el espectro derecha-ultraderecha. Ella va ahorita al cierre para pasar a la segunda vuelta, casi con el 17%, está rebasando de la tendencia del voto. Pero lo sorpresivo es el segundo lugar, Jania. Ajá. Fíjate que se preveía, según las encuestas, que fueran los candidatos de derecha o ultraderecha los que pasaran a segunda vuelta. Y curiosamente, uno de los posicionados, te podría decir de los séptimo lugar, que era Roberto Sánchez, que es la izquierda del Perú, se está posicionando casi a pasar a la segunda vuelta.
O sea, remontó de sexto lugar a segundo. Sí. ¿Y eso por qué? Resulta que pues el voto rural que llega más tarde, Jania, claro. es el que está cerrando esa brecha y está muy cerrado con el otro candidato de la ultraderecha, de Rafael López Aliaga, que se considera de ultraderecha por su narrativa política, ¿no? Y por ser un exfuncionario de Lima que estuvo como autoridad. Sin embargo, esto nos cambiaría el espectro de la segunda vuelta. Es muy interesante, Sí. Porque Roberto Sánchez, pues, se asume como aquel que ha asumido el legado de Castillo, ese presidente que quiso disolver el Congreso y que quiso dar un golpe de Estado, ¿no? Ajá, sí. Y el cual, hablando y retomando tu pregunta, fue protegido en su momento por el entonces presidente López Obrador, que estaba ayudando para darle asilo político. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Sí, que también derivó ahí en un cierto, no sé, un quiebre, ¿no? Para nuestro gobierno y para los aliados. Pero entonces, ¿qué significó justo eso? La destitución de Pedro Castillo y te sumo la pregunta, el impacto del gobierno de Dina Boluarte. ¿Aprendieron la lección? ¿No aprendieron? Entonces se va Pedro Castillo con todas las acusaciones, pero ahora quieren al heredero de Pedro Castillo, ya no entendemos. Exactamente. Lo cual te quiere decir que el sentir social es muy ajeno, por un lado, a lo que traían las encuestas. Por otro lado, que quizá la narrativa de la derecha y ultraderecha en estas elecciones para la primera vuelta, que quiso polarizar y que quiso tomar referentes como Trump y Bukele, sí, pues a un gran sector de la sociedad no le convenció. Y quizá en esos sentires de la población podrían hasta calificar que el encarcelamiento de Castillo sea injusto, ¿no? O sea, porque eso se asumen como víctimas. Este heredero Roberto Sánchez asume y declara que en cuanto si él llega a la presidencia, él va a sacar a Pedro Castillo de la prisión porque pues es una víctima del sistema, ¿no? Ajá, y entonces, ¿se fortalecen las izquierdas o tendrá posibilidad Fujimori, que también tiene su historia y pasado? Es que por eso te digo que una segunda vuelta derecha-izquierda es muy cerrada. Sí. Y pasaría lo que pasó en su momento con Castillo y Keiko, porque recordemos que Keiko y Castillo fueron los contendientes de la elección pasada, ¿sí? Sí. Y que ella pierde ese voto, ¿sí? Lo gana Castillo en una elección cerrada, poco cuestionable. Aunque sí tuvieron votación similar, el resultado de Castillo fue abrumador. Sí. Pero ¿qué sucedería en esta elección si eventualmente Roberto Sánchez sí llega a pasar esa segunda vuelta? Tenemos, por un lado, lo primero que tendríamos sería una elección altamente polarizada, porque ya no tendríamos derecha ultraderecha, sino derecha-izquierda, ¿no? Sí. Y con ese legado de Fujimori que sigue pesando, Jania, o sea, Fujimori sigue siendo en la historia del Perú una figura que muchos lo califican como que el que dio gran desarrollo y estabilidad al Perú, pero otros lo siguen reconociendo como un gran violador de derechos humanos y de alta corrupción en el país. Sí, ¿no? Por eso iniciaba la plática preguntando qué aprendieron o no aprendieron nada. Oye, y paralelo a esto, ¿es viable, Gabriela, una nueva constitución en Perú? Pues fíjate que Roberto Sánchez es su promesa. O sea, Roberto Sánchez, que es el candidato que se asume como heredero de Castillo, dice, si yo llego a la presidencia, vamos a por un constituyente y una nueva constitución. Sí. Esa no lo tiene la narrativa de Keiko. Keiko no está prometiendo reformas constitucionales, está prometiendo un sistema sancionador y punitivo contra la delincuencia y mejorar la economía del país, pero en sí se concentró a combatir la delincuencia que ha crecido dramáticamente en el Perú. Sin embargo, el heredero de Castillo, que es Roberto Sánchez, él sí anuncia dos cuestiones fundamentales que me parece que tienen incidencia en su electorado. Una, sacar a Castillo de la cárcel, al cual lo consideran una víctima. Sí. Y dos, promover una nueva constitución. ¿Y cómo andan los peruanos? ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus, no sé, sus preferencias y sus instituciones? ¿Cómo andan? El sentir peruano es de
de malestar, de cuestionamiento por esta inestabilidad de la que ya hablábamos al principio, Jania, pudiera, esperemos que más allá de lo que nos vaya a traer la segunda vuelta de resultados y quienes pasan esta segunda vuelta, que ya nos va a ir dando un rumbo de por dónde van estas elecciones, el hecho de que regrese el Senado, que ya se votó y que ya pocos ya sabremos los resultados, de una estabilidad al Perú, porque ya tendremos un contrapeso a ese ataque entre ejecutivo y congresistas que había durante estos últimos 30 años, que destituían presidentes o había intentos de disolver el Congreso, como también se disolvió durante muchas veces. Entonces, apostemos a que reforzar instituciones como regresar el Senado, ¿sí?, que el Senado no podrá ser disuelto bajo ningún supuesto, pueda dar la estabilidad necesaria a el gobierno electo que sabremos en las próximas semanas, en la segunda vuelta hasta junio, ¿no? Pero de entrada, desde la primera vuelta vamos a ver cómo se perfila, y que esa institucionalidad pueda salvar más allá de las figuras que están definiendo el espectro político en este momento, Jania. Bueno, pues de lo malo lo bueno, ¿no? Tenemos todavía sistemas democráticos en donde vamos a las urnas a decidir el futuro del país. Estoy hablando de Perú, por supuesto, y ya en esta segunda vuelta pues veremos cuál es precisamente esa decisión. Ahí está la encrucijada, lograr reconstruir la confianza en sus instituciones a través de las elecciones o pues seguir atrapados en este ciclo, ¿no?, de crisis política. Ya veremos el desenlace del mismo, que nos hablarás, por supuesto, para ver en qué queda, no sé si el final de la historia o el principio de una nueva historia. Ya nos estarás contando, Gaby. Así es, Jania, con mucho gusto. En unas semanas andaremos por allá y en directo estaremos contando qué está sucediendo con el Perú, mi querida Jania. ¿Vas a Perú de observadora? Voy a estar por allá con entrevistas y cuestiones para dar seguimiento, así que de viva voz te contaré qué están sintiendo los peruanos y las peruanas en esta coyuntura. Excelente, pues esperemos el análisis, por supuesto, y mucho éxito. Les cuento así nada más, como de chismosa, de comunicativa. Queremos felicitar a nuestra colaboradora, a nuestra especialista, nuestra analista y periodista de este espacio, amiga, por supuesto. Se va a Perú, se va a Argentina a el ciclo de presentaciones de su libro, así que nos da muchísimo orgullo, el libro que tuvimos aquí en primicia y que además tuve el gran honor de presentarlo. Gabriela, muchísimas felicidades, buen viaje, y ya nos estaremos conectando por aquellos rumbos del continente. Muchísimas gracias, Jania. A ti y a tu auditorio les envío un gran abrazo. Muchas gracias, Gaby. Vamos a hacer una pausa. Es Gabriela Vargas. Espera, rápido, en tus redes, ¿en dónde te encuentran, en dónde te leen? Claro, en Instagram, @GabrielaVargasGo, y en ex Gaby Vargas Go. Ahí estamos y vamos dando cuenta del acontecer de México y el mundo, mi querida Jania. Excelente, ahí está. También nos pueden escuchar en nuestro podcast, uno que tenemos también, este par de periodistas. Hacemos una pausa, están en Informe 24, yo vuelvo, no se me vayan, regreso.